Buenos días, el cafecito está en el aire en esta mañana de viernes. Aquí está con nosotros el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, que cada mañana nos pone ese paladar a pensar, a ver las cosas en positivo. Calientito el café Santo Domingo. Hay varios temas en el ambiente que hacen ruido en este momento. Los accidentes de tránsito están en las estadísticas como la principal causa de muerte en este país, y es mucho decir que de manera recurrente y persistente la República Dominicana mantenga un liderazgo en las estadísticas de accidentes de tránsito y de muertes por accidentes de tránsito, fruto de una multiplicidad de factores, porque no podemos decir solo que es la velocidad, no podemos decir solo que es la imprudencia, o no podemos decir solo que son las malas condiciones de muchos de los caminos por los que transitan los conductores en el país. O sea, hay muchísimas cosas por las que ocurren accidentes y por las que en las salas de emergencias de las clínicas y los hospitales vemos a personas que están siendo atendidas por politraumatismo. O sea, la verdad es que es una situación muy particularmente difícil la que se vive con relación a esto. Ayer ocurrió un hecho bastante lamentable por la cantidad de personas que conocen a la madre de ese jovencito, Imanol, que se accidentó cuando cruzaba una avenida de Santiago, iba camino a una práctica de béisbol, un jovencito de 16 años, lleno de vida, en el momento cumbre, en el momento clave para una firma, para un equipo de grandes ligas, o desarrollarse como un joven ejemplo del deporte en la sociedad. La madre, Miriam Cruz García, ha estado devastada por todo esto, pero la sociedad de Santiago, el país, paga con una víctima más. Y no es ese caso, hay tantos casos más que indican que hay que cambiar la cultura ciudadana de cómo se conduce por las calles dominicanas, porque tenemos buenas avenidas, tenemos tramos por todas las provincias en buen estado. Sin embargo, muchas veces es en la mejor vía para transitar en la que ocurren los accidentes. Entonces ahí viene el factor de la velocidad, ahí viene el factor de la imprudencia, de la temeridad al conducir. Y también hay que fijarse en las consecuencias, que es lo que la justicia dispone. Hace poco una mujer que conducía sin licencia un vehículo arrolló y mató a 2 personas. Y la consecuencia inmediata fue una medida leve que no le dio, digamos, ningún tipo de castigo. Entonces, si la justicia es muy débil frente a los casos, y si hay tantos accidentes ocurriendo día a día, hay algo que hacer desde el Intran, hay algo que hacer desde educación, hay algo que hacer desde los ayuntamientos, los gobiernos locales, para poner reglas en los caminos. O sea, ¿cuáles son los lugares donde menos ocurren accidentes en el país? Hay que ver cuál es la cultura, cuál es el ejemplo. Pero la verdad es que este caso de un jovencito que estaba haciendo lo que hay que hacer a los 16 años, portarse bien, estudiar, practicar deportes, ser un buen hijo, ser un buen ciudadano, y la verdad que terminar de esta manera, fruto de la temeridad al conducir, fruto de la inobservancia de las normas, las cosas la verdad que así no van bien. Otro tema, Diario Libre en estos días le ha estado dando seguimiento a las estadísticas de muerte en el país. Las muertes por accidentes de tránsito son las más llamatorias, en este caso, las que llaman más la atención. Pero está también el tema de los suicidios. Son más los hombres que se suicidan que las mujeres. Esa es la estadística dominicana. El 86% de los que logran con la acción del suicidio, pues hay muchos que no la completan. El 86% son hombres, o sea, son mucho más agresivos a la hora de cumplir con esta decisión. El tema de las inscripciones en las escuelas es un tema que ya es noticia de comunidad en comunidad, y vimos cómo un grupo de vecinos de la zona del sector Juan Bosch en la capital
reaccionó criticando que le estaban dando prioridad a los hijos de extranjeros que a los nacionales. Y bueno, la Constitución establece con esto que la educación es un derecho para toda persona que habita en territorio dominicano. Y usted sea extranjero, hijo de extranjero, si vive aquí, legal o ilegal, la educación es un derecho, porque usted es persona, por el simple hecho de ser persona. Lo mismo pasa con el caso de la salud, las parturientas haitianas que tanto se denuncian. La salud es un derecho para todas las personas en este país, por cuanto en un hospital público o privado hay que atender sin distinción de nacionalidad o de cualquier otra discriminación o prejuicio a las personas que acudan al servicio de salud. De modo que esa no es la forma de abordar el tema. El tema va por hacia dónde la población conduce su deseo de que sus hijos vayan a una escuela específica. Se está dando que hay gente que atraviesan rutas largas, kilómetros y kilómetros, para que sus hijos estén en esa escuela, en ese politécnico específico. ¿Por qué? Porque entiende que ahí se les resguarda mejor la seguridad, porque ahí el servicio de educación tiene más calidad. Y entonces van personas de otras comunidades a un centro específico porque ha adquirido fama de que tiene un mejor perfil en cuanto a la aplicación de los programas educativos, y se da de que hay gente de la misma comunidad que se queda sin inscripción. Es el caso que se está denunciando en la urbanización Juan Bosch en la capital, pero lo tenemos aquí en Santiago, lo tenemos en todas las provincias. Hay centros que tienen una demanda excesiva que está por encima de su capacidad, y hay otros que están esperando que los padres lleven los estudiantes a inscribirse. Entonces por ahí se establece una especie de ranking de la calidad en la educación. Y lo decía el ministro de Educación recientemente, el doctor Ángel Hernández, son los maestros los que enseñan. Y donde los estudiantes aprenden o no aprenden, hay que ver al maestro. Pero en ese mismo centro educativo, quien coordina las políticas, quien está a cargo de esos maestros, son los directores, o es el director, la directora. Entonces hay que ver qué régimen de calidad impera en ese centro de acuerdo a quien encabeza la nómina. Entonces hay muchos aspectos que hay que mirar con esto. Hay que insistir en que la educación es un derecho que tienen todas las personas, y entonces esa inscripción a ese niño, a esa niña, no debe negársele. Y el tema de que si usted es de esa comunidad y llegó otro de otra comunidad primero y lo inscribieron, todo eso hay que sortearlo, y de hecho desde el Ministerio de Educación se está haciendo un gran esfuerzo para cumplir con estos propósitos. Lo que ocurre es que hay un vuelco de la educación privada a la educación pública, y ese es un tema que voy a abordar luego de la pausa comercial.